Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, su casa, la casa de ustedes, porque esta es una casa abierta, realmente abierta, no sé cuándo la cerramos por la noche, es una casa abierta a todas las personas que son amantes de la cultura. Bueno, de la cultura hay actos también que no tienen a lo mejor mucho que ver, pero culturales son todos, sea del tipo deportivo, sea del tipo musical, todo es cultura, y aquí cuidamos y defendemos la cultura. Lo primero quiero trasladarles el saludo de nuestro presidente, que si no está viajando ahora a Asturias, lo va a hacer de madrugada. Si no, él estaría aquí en vez de estar, yo estaría ahí. Yo soy el presidente adjunto. Y bueno, pues nada, que sepan que, porque creo que la mayoría es la primera vez que están por aquí. Todos no, porque hay un grupo que algunas veces han estado por aquí. Esta jovencita que hay aquí, que dice que tiene, ¿cuántos? 59, sí. 59 años, los lleva muy bien, está bien conservada. Y bueno, luego los demás, que no sea la última, que si es la primera, que no sea la última, que nos veamos muchas veces. Aquí, desde luego, estamos encantados de recibir, sobre todo a personas jóvenes, que el futuro está en la juventud, eso no hay duda. Cuando llegamos ya mayores, nos queda un trecho corto por recorrer, entonces hay que sumarse los jóvenes. Esta es una casa, vuelvo a repetir, es una casa abierta y estaremos encantados que se hagan socios, porque esto vive de los socios. No tenemos obsequios de ningún tipo. Antes las administraciones daban subvenciones, nos concedían ayudas, y ahora, desde que llegó esa maldita crisis que no acabamos de erradicarla, pues acabaron. Todas las ayudas oficiales de las administraciones acabaron. Así es que vivimos de los socios. Cuanto más socios tengamos, mejor y cosas más grandes haremos. Anímense, esto es barato, cuesta muy poco dinero, son 22 euros al mes por familia nuclear. Y los jóvenes, ya cuando se cumplen 27 años, ya hay que, o bien, hacerse socio titular, porque si se está ya en matrimonio o pareja, de hecho, ya es una familia nueva constituida, y ya son socios titulares. Y si no, una vez cumplidos los 27 años, pasa a ser socio joven, que tiene una cuota que son 10 euros al mes aproximadamente, que nadie se tiene que asustar de lo que paga aquí, porque luego el Centro Asturiano ofrece muchas cosas, muchas cosas. Aquí hay actos todos los días, excepto el sábado o el domingo, que también los hacemos cuando la persona que está interesada en hacerlo quiere que sea sábado o quiere que sea domingo. Si no, son días que dejamos para que se esté con la familia, que también tienen derecho. Y bien, bueno, pues dicho esto, hoy tenemos pues, uno de esos actos culturales. Hoy Alejandro quiere poner de largo a un hijo, solo es, pues ahora claro, parece que se ponen las mujeres nada más, pero él quiere que, bueno, esto es una obra, también es femenino, luego quiere ponerla de largo. Y estamos encantados de que sea aquí, porque el tema, a los que somos asturianos, nos llega mucho, y los que no lo son, al fin y al cabo, salvo algunos que no son españoles, pues este es un tema que afectó a España, y afecta a España. Entonces, bueno, creo que es un tema bien elegido, y bueno, no voy a decir que Alejandro es ingeniero en electrónica, porque son todos amigos, le conocen mejor que yo. Entonces, bueno, es un ingeniero dedicado, trabajador, porque además tiene tiempo para escribir libros. Y nada más y nada menos que nos ha buscado la historia de esta reconquista que partió desde Covadonga
con esto que nos cuentan de don Pelayo, que quiero que nos lo cuente el presentador, y luego él hasta donde pueda llegar, porque los libros no se cuentan aquí. Los libros se indica para que se compren para leerlos. O sea que los libros hay que comprarlos y hay que leerlos, porque si no los autores se morirían de pena. Hay que trabajar y por lo menos resarcirse de los gastos que origina el publicar un libro. No tenemos ninguno por aquí. Tenemos aquí la portada. Sí, bueno, portada que es de una persona que ya parece ser que no está entre nosotros, Alfonso Espini, que desde luego, solo por lo que ha hecho en esta portada, eran unas manos excepcionales. Y bueno, naturalmente aquello ocurrió en el siglo VIII, ha pasado, ya ha llovido y ya está nevado. Y es un tema, porque a mí la Edad Media, sobre todo la Alta Edad Media, es algo que me apasiona. Han ocurrido tantas cosas, aquello que se llamó aquella época negra, pero no, de las sombras, ni mucho menos. Hubo muchas cosas. A mí me encanta la Edad Media, sobre todo la Alta Edad Media. Y te felicito porque has elegido un tema interesante que a los asturianos y a los españoles, vuelvo a repetir, nos interesa mucho. Y no quiero decir más del libro porque para eso está el presentador y el autor. Entonces voy a dejarles que ellos nos cuenten, nos digan, nos culturicen. Muchas gracias por venir. Y estamos aquí. Bueno, efectivamente no vamos a contar tampoco mucho del libro, como bien has dicho, solo vamos a dar un par de pistas y quien quiera saber más, pues aquí lo tiene, ¿no? Al fondo, a la izquierda, está disponible para que no lo tengan ya. No todos son amigos, hay también caras desconocidas, o sea que está bien la introducción y de lo que hacía falta. Y bueno, hoy la idea más que nada es hablar de un libro, de una novela, y eso es algo que normalmente, pues para muchos de los que estamos aquí, que somos jóvenes precisamente, no pasa tanto, ¿no? Muchas veces pues estamos más habituados a las series, las películas, los juegos, nos cuesta a veces leer un poquito. Entonces yo creo que tiene doble valor lo que ha hecho Alex con esto, al lanzarse no solo, en su caso, a leer, sino a escribir, que es muy difícil, ¿no? Eso es lo primero que yo quería felicitarle por haberse lanzado a escribir una novela, además histórica. Una novela histórica que es más complicado todavía, porque hay mucho que documentarse, hay mucho que, particularmente en esta época, siglo VIII, hoy yo creo que si podemos le vamos a dar un repasito a cómo has podido documentarte a todo esto, porque es muy difícil, y creo que la novela sí que, por el hecho de ser histórica, tiene un doble valor, dado que tiene, por un lado, la parte de lo que le pasa a los protagonistas, un poco pues, la historia de este escudero de don Pelayo, porque no es una novela sobre don Pelayo, sino sobre Alberat, el escudero de don Pelayo. Es una gran excusa para, de alguna forma, hablarnos sobre don Pelayo, ¿no? Pero bueno, es un recurso clásico, ¿no? Buscar un personaje cercano. Y además así le dio un poco de libertad de ficción, que siempre es necesario en una novela, ¿no? Tener un poquito de ficción para eso. Pero eso, por un lado, es la historia de los personajes, y por otro lado tenemos también el hecho de que esa Alta Edad Media, ese siglo VIII, es tan oscuro que la labor de documentación es enorme. Entonces, la parte final de la novela, lo que tiene también son bueno, pues notas sobre cómo Alex ha estado hurgando, yo creo que es la palabra, en la historia para conseguir que esto sea fidedigno dentro de todo lo posible. Porque además, claro, don Pelayo participa de hechos absolutamente históricos, aunque tiene una parte mítica en su vida, inevitable por la figura que fue, tiene también una parte muy histórica, participa en batallas reales, interactúa con otros personajes como él que fueron importantes en su época. Entonces, aunque Alberat sea una figura de ficción, el libro está lleno de situaciones absolutamente históricas. Y por eso esa parte final del libro para mí es lo más original. Esa parte final, o sea, no hablamos de 4 notas a pie de página, sino de muchas páginas que capítulo a capítulo van contando cómo Alex pudo construir o reconstruir toda esa historia. Entonces, para mí eso es muy importante. También creo que la Rebelión del Norte, recordemos también el norte de vez en cuando, ¿no? La Rebelión del Norte es interesante por un par de cosas. Una, que es la ópera prima de Alex, y eso yo creo que siempre es muy interesante porque
una ópera prima marca mucho al escritor y a los lectores del escritor. Cuando algún día pues, leamos tu 8º libro, por ejemplo, ¿no? Siempre el primero va a tener un lugar especial. A lo mejor el mejor va a ser el 5º, no lo sabemos, pero el primero siempre va a ser especial, por eso yo creo que es especialmente interesante este tema. Y luego, por otro lado, por lo que decíamos, ¿no? Como es una novela histórica, que no sé si va a ser el género que vas a trabajar exclusivamente o no, pero también le da un toque especial. Yo creo que no va a ser el único género, pero bueno, ya nos contarás. Pero bueno, en fin, el protagonista es él, es Alex, Alejandro Fernández Monte, Brotor para algunos amigos, ¿verdad?, de Internet, y que además tuvo, hablando de Internet, tuvo no solo que le surgió la idea o el gusanillo de escribir, sino que también tuvo las narices de decir, voy a publicar, porque escribimos todos muchas veces, ¿no? Pero publicar es otra cosa. Y para eso utilizó Internet, las herramientas que hoy día nos da, en este caso el crowdfunding, ¿no? Buscar que gente apoyara su proyecto a través de Berkami. Con lo cual yo te diría que puede ser una forma de empezar, que nos cuentes, por un lado, cómo te surgió la idea, el tema de escribir, y de escribir sobre Don Pelayo, y por otro lado, cómo te surgió también esa iniciativa de hacer un crowdfunding para sacar adelante la novela. Vale, pues muchas gracias por esta increíble introducción. ¿Cómo me surgió la idea? Bueno, un poco es lo que habéis explicado, que me interesa la historia, me gusta la historia, me gusta conocerla y vivirla. Yo creo que muchas veces se ve la historia como algo irreal. Lo vemos en series, lo vemos en películas y parece que es todo ficción, parece que eso no ocurrió. Y nos olvidamos que sí estuvo ahí, que ocurrieron cosas cerca, donde estamos nosotros, o en Asturias, o en el sur, o en cualquier sitio, que nosotros venimos de allí, ¿no? Y yo creo que a veces perdemos un poco la perspectiva de eso. A mí me interesa especialmente cuando estoy en un lugar en el que sé que ha pasado. Resulta que en el lugar donde veraneo a veces con mis amigos está cerca de Infiesto y me enteré de una anécdota. Hay un barrio de Infiesto que se llama Pialla, que se llama así porque hay una leyenda. La leyenda en cuestión dice que iba Pelayo con su escudero huyendo de los moros y tenía que cruzar el río, que venía muy crecido. Y no se atrevía, el escudero no se atrevía, pero Pelayo le echó narices y dijo, venga, vamos para allá. Y cruzaron el río Piloña, cruzaron el río Pelayo y le dijo al escudero, adelante mi escudero que mi caballo pie haya. Y a partir de ahí el barrio se llama así, la calle se llama así. Y eso es justo muy cerca de donde yo veraneo. Entonces me hacía mucha gracia decir, pues mira, no sé si será verdad o no, pero es una forma de vivirlo, ¿no? Aunque sea 13 siglos después, o 14, pues eso seguramente ocurrió ahí y a mí me resulta emocionante, ¿no? Entonces quería saber más, me puse a investigar, me puse a documentarme y hay mucho que contar. Y me di cuenta de que novela, lo que es novela, hay muy poco, había muy poco. Y no estaba bien tratada porque iban demasiado a lo que es la leyenda y no tanto a lo que son los hechos. Y además con muchos intereses partidistas, muchas veces. Entonces, pues me lancé, dije, venga, vamos a intentarlo, a ver qué tal sale y a ver qué pasa, ¿no? Y efectivamente además quise no solo publicarlo, sino publicarlo en papel, eso es lo complicado. Publicarlo en Amazon pues es sencillo, ¿no? Lo escribes, lo corriges, lo subes y al final pues será bueno o malo, se venderán más o menos, pero es relativamente sencillo. Lo complicado es publicarlo en papel porque hay que invertir. Entonces, cuando no tienes nombre y no consigues convencer a una editorial para que te apoye, tienes que buscar de alguna forma, ¿no? Entonces me lancé efectivamente, como dices, a crowdfunding y yo quería poner de relieve que si este libro está aquí es por 3 grupos de personas. En primer lugar los mecenas, que me consta que hay muchos aquí, que apostaron ciegamente por el libro, porque claro, apostar por algo que no está escrito, o que no sabes si va a estar bien o no, o incluso si el escritor te va a gustar o no, es apostar ciegas. Entonces es un acto de fe y hay que agradecerlo. O sea, gracias a eso se consiguió el objetivo del mecenazgo, además con creces, y pude publicarlo. Entonces, desde aquí mi agradecimiento a todos los que me han apoyado en eso, ¿no? En segundo lugar, como has introducido,
bueno, yo estaba buscando, pues mira, hace un año y un mes, más o menos, estaba buscando portadista y no encontraba. No había forma de encontrar un ilustrador para la portada. Y yo soy súper fan de Aspiri, de juventud, ¿no? Entonces, bueno, el no ya lo tengo, voy a preguntarle a ver si hay suerte y a ver qué pasa, ¿no? Y para mi sorpresa, inmediatamente me dio su teléfono, hablamos del proyecto, le interesó mucho, o sea, se involucró mucho. De hecho, yo tenía una idea para la portada y él me mandó dos bocetos, me mandó un boceto con la idea que yo tenía y otro con el que aparece la portada, que es muchísimo mejor. Entonces, se involucró bastante y le puso muchísimo trabajo. Y tengo que agradecer eso especialmente porque incluso ya cuando ya estaba enfermo, la última vez que le vi, que quedó conmigo para firmar las láminas para promocionar el libro, pues él ya había tenido un susto, y ya le había detectado la enfermedad que 2 meses después acabó con su vida. Y aún así vino con todo el humor característico suyo, con todo el desparpajo que la gente que lo conocía decían que lo tenía, y sí es verdad que lo tenía. O sea, puedo decir que era un gran artista, pero mejor persona. Y toca agradecérselo, aunque no está aquí, porque para mí fue un honor el tener en la portada de mi libro una ilustración suya. O sea, es algo... ¿Fue su último trabajo? No. Casi. No, porque de hecho estaba en muchos pegados. Tengo entendido que el último trabajo es la portada de un disco que salió poco después. Porque de hecho me lo comentaba, mientras filmaba y tal, sí, me iba contando todo lo que hacía. Pero de cierto modo, la novela queda como homenaje a Aspiri también. En la portada de la novela es un recuerdo de sus últimos trabajos, de su último año. Sí. Así que, bueno, o sea, desde luego es un punto más especial, ¿no? O sea, si ya le estaba poniendo yo ganas al tema, pues con esto todavía más, ¿no? De hecho, guardo casi con más cariño la foto que me hice con él en esa cafetería que las firmadas. O sea, en ese sentido, mucho mejor. Y en tercer lugar, a los lectores cero. Los lectores cero, por si alguien no sabe, es la figura de la gente que lee el libro y aporta su opinión y además, a ser posible, siendo crítico y mala persona y con muy mala leche, ¿no? Entonces, eso supe buscar a la gente adecuada para eso, ¿verdad? Sí. Pero es un trabajo necesario, porque es la única forma de que lo que salga al final tenga más sentido, o sea más ameno, o tenga más... Y de hecho hubo muchos cambios a raíz de los consejos y de los comentarios de los lectores. Entonces yo quería preguntarte, te paso la pelota, para que nos cuentes cómo es esa experiencia, porque yo creo que es algo especial. O sea, es también parte de la creación del libro, parte de ese libro es tuyo. O sea, es así. Es una parte muy pequeña. Bueno, pero es así. O sea, así como digo que la portada es de quien es y tiene su mérito, pues también tengo que valorar lo otro, ¿no? Y es parte de la creación, y yo creo que es, como digo, es muy importante, y además creo que es una experiencia que yo además no he vivido todavía, así que quiero saber ¿Cómo fue? qué opinas al respecto. Si te vas a marcar un poco por acá. No. Podemos dejar esto aquí mejor. Bueno, pues a ver, lector cero. Lector cero. En realidad lo que pasa es que, o sea, yo confieso, tú ya lo sabes, a mí me gusta criticar y me gusta destrozar trabajo ajeno. Entonces, para mí fue fácil, ¿no? Puede ser un trabajo complicado para otra gente, pero para mí fue fácil. Pero no soy Carlos Bollero tampoco, es decir, la idea en todo caso es buscar lo que puede fallar o lo que puede tener alguna pequeña incongruencia y bueno, pues si te gusta, tiene que gustarte, es una labor complicada, porque tienes que dejar de disfrutar la historia además y ponerte a mirar cada detallito, cada cosita que a lo mejor no crees que puede no funcionar. Crees que no es más que una opinión y que no creo que fuera solo un lector cero, que viste más, hay que darle el mérito a todos, ¿no? Entonces, claro, lo que sí está claro es que a mí me parece una mecánica muy buena, porque si 4 personas a las que vas a leer el libro te dicen que un personaje no funciona, o que una situación es extraña, o que en este caso, además, en el siglo VIII,
pues que hay algo que crees que te huele a anacronismo, que es muy fácil en siglo VIII caer en eso, pues si te lo dicen muchos, te toca echarle un vistazo, ¿no? Repasar y ver cómo solucionan. Y luego tiene algo muy bonito, ese algo muy bonito es ver, mutar la novela, es decir, desde la primera versión, que de hecho no estaba ni entera, ¿no? Desde los primeros capítulos, digamos, la primera mitad de la novela que uno lee, llegan consejos o críticas de cada lector cero y cambian, y ves que además es mejor y te gusta más, pues bueno, está bien, ¿no? De alguna forma es reconfortante ver que vale para algo. Y en todo caso es bueno, porque la novela es buena, ser lector cero. Imagino que si fuera un horror de novela, pues ser lector cero tiene que ser un infierno. Pero en este caso eran poquitas las cosas, ¿no? La verdad es que una novela viva es muy entretenida. Después, claro, la novela queda fija, queda en papel, como tú dices, ¿no? Ya se queda ahí, y por eso no es como escribir un relato o hacer algún otro tipo de cosa en internet que se puede quedar ahí y modificar en otro momento, cuando decides que puedes dar una segunda versión. Aquí no hay segundas versiones, hay segundas ediciones, corrigiendo alguna cosita, ojalá, ¿no? Ojalá, pero nada más. Por eso, bueno, es un trabajo. El cariño que requiere una novela de este estilo es que es comparable a pocas cosas, yo creo. Y eso, a día de hoy, que se escribe menos y se lee menos, pues yo creo que tiene mucho mérito. ¿Qué más? Pues el lector cero, pues poco más puedo decirte, que yo me lo pasé muy bien. Eso sí, ¿verdad? Que está bien, mereció la pena el cheque recibido, era apropiado para el lector cero, ¿verdad? Y nada, muy bien. ¿Vas a querer repetir al mismo precio? Por supuesto, por supuesto. Bueno, Alex colabora en un podcast por el mismo precio también, así que, bueno, lo comido por lo servido. En todo caso, creo que hay algo muy interesante que ya hemos dicho varias veces, que es el asunto de escribir sobre el siglo VIII. No queremos aburrir a nadie, pero la novela va de esa época. Es una época que me parece interesantísima, también nos lo ha comentado aquí el anfitrión, ¿verdad? La Alta Edad Media es una edad que no es oscura en lo que haya pasado, pero es oscura en documentación. Es muy oscura porque es relativamente fácil escribir sobre romanos. Es que yo creo que no hay ni que documentarse, porque hay tanto escrito ya sobre ellos, tanto escrito por buenos autores, quiero decir, que no es difícil acertar, al menos con los hechos históricos, o con cómo se comportaba la gente, cómo era la sociedad, todo ese tipo de cosas, está súper documentado. Si vamos al siglo XV en adelante, pues lo mismo. Sin embargo, el siglo VIII está lleno de leyenda, de mito, de separar realidad de ficción puede ser muy complicado. O sea, la labor documental es difícil, y luego además en tu caso tú viajaste y fuiste a sitios, que eso también, ya que estamos en la Casa de Asturias, es muy interesante, ¿no? Porque tuviste que ir a sitios, prácticamente todos ellos en Asturias, ¿no? Entonces, pues no sé, cuéntanos un poquito cómo pudiste pasar esa barrera, o cómo te encontraste al principio, sobre todo. ¿Te dabas cuenta de lo complicado que iba a ser escribir sobre esa época? El personaje es interesantísimo, pero la época es complicada. Bueno, antes de pasarle el micrófono a Alejandro, quiero aclarar que esto no es Casa de Asturias, es Centro Asturiano. Es que Casa de Asturias hay un bar por ahí, una cafetería, un restaurante, y si preguntas por la Casa de Asturias igual te mandan a Chamartín. A tomar sidra. Pues sí fue complicado. Sí. Bueno, a ver, efectivamente la mayoría de los sitios no está complicado porque siguen ahí. O sea, tú vas a Covadonga, no es, y no hay, evidentemente ha cambiado, claro, ahora hay infraestructura, hay hoteles, hay cosas, hay una catedral, pero el sitio tal cual es sencillo, haces una idea, si estás ahí lo ves. O sea, una idea de las distancias, una idea de cómo pudo ser hace 13 siglos, no habrá cambiado demasiado. En ese sentido, sí que es sencillo, ¿no? Como digo, el sitio donde veraneamos también, o sea, pues sí, a lo mejor hay una carretera, a lo mejor hay una, pero el río Miroña sigue ahí, esto está ahí. Entonces, lo que es la descripción de los sitios no fue tan complicado. Lo que sí es complicado fue manejar la escasa documentación que hay, porque efectivamente hay muy poca, la poca que hay no es contemporánea, porque es varias décadas, incluso siglos posteriores, y quien la ha escrito es demasiado partidista, ya sea de un lado o de otro,
siempre tirando para lo suyo, ¿no? Entonces, es complicado sacar de ahí qué ha pasado realmente, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. La hija de Pelayo está datada, si te vas a las fuentes, está datada su nacimiento entre el 710 y 720. Y eso es prácticamente imposible porque lo que sí está registrado es el nacimiento de su hijo en el 722. Entonces no puede ser que haya nacido 3 años antes o 4 años antes, no puede ser. Por narices tiene que ser antes, ¿no? Entonces es complicado buscar de ahí, intentar hacerlo lo más riguroso posible cuando no hay rigor. Tienes que hacerte tú tu composición de lugar y de fechas y es doblemente complicado intentar no caer en ese partidismo, porque claro, si coges cifras de un lado o de otro son demasiado exageradas. ¿Cuál es la buena? Pues seguramente ninguna. Tienes que intentar que sea creíble, que sea cifras reales, dentro de la cueva cabían 3.000 guerreros, dentro de la cueva caben 200 y apretados. Porque una vez estás dentro lo ves y es así, o sea, aquí no puede haber más gente, ¿no? Entonces tienes que inventarte otra cosa. De hecho, por ejemplo, la batalla de Covadonga me la he inventado. O sea, me la he inventado un poco con los datos que existen, intentando imaginar cómo fue realmente, siendo lo más fiel posible a esos datos, pero cogiéndolos con pinzas, o sea, intentando no caer tampoco en la fantasía, ¿no? Y sí fue complicado. Bueno, me basé en un libro particular, que lo pongo al final en la bibliografía, que está bastante bien documentado, que no es novela, y es bastante fidedigno, pero sí que fue... Sí que resulta complicado, y también es un poco, tengo que decirlo, parte de la gracia, ¿no? O sea, me lo he pasado bien haciéndolo, o sea, es parte de decir, pues mira, aprendes cosas, te imaginas cosas, y al fin y al cabo si te gusta la historia es por eso, ¿no? Para sacarte todo el juego. No sé si eso responde. Sí. Y creo que has sacado un tema interesante que es la recreación de la batalla, ¿no? Tú has tenido que recrear una batalla de la que no hay más que unos números que encima, según donde leas, son más altos o imposibles directamente. Lo bueno es que, claro, como puedes ir al lugar, aquí no pasa, no sé, no es la guerra de Troya. O sea, aquí sabes dónde está, sabes qué cueva era, entonces sabes perfectamente que no podía haber 3.000 ni 300, ¿no? Pero otra cosa que me parece interesante, esa recreación de batalla. A ti que te gusta recrear batallas y conoces el tema, pues posiblemente una batalla recreada por alguien que es capaz de investigar cómo eran las batallas de la época y que sabe más o menos por el lugar cuánta gente participó, es una aproximación muy buena. No, es imposible saberlo, para que no hay registro, así que una buena aproximación. A mí me pareció interesantísimo. Esa batalla además tiene documentación gráfica, me parece muy interesante del libro también. Este libro tiene pues, planos, esquemas, bueno, es otro extra más, ¿no? Para esa parte de la batalla. Y hablando de esa parte final del libro, también te quería preguntar, ¿cómo se te ocurrió? Porque yo no lo he visto en tantos libros, en tantas novelas, incluso históricas, el hecho de dedicar tanto mimo, tanto tiempo a explicar en cada capítulo, eso que introducí antes, el cómo te documentaste, el cómo era, cómo te surgió esa idea. Lo normal, o por lo menos a lo que yo estoy acostumbrado, es estar haciendo una novela histórica que sea de una época, que sea rigurosa, que no sea un bestseller escrito en 4 tardes, y en esos casos suele ser la nota a pie de página, ¿no? La nota gruesa a veces, pero la nota a pie de página. Aquí no, aquí es, y yo lo iba leyendo así, te lees un capítulo y después te lees como otro medio capítulo, o bueno, una página, 2 páginas, lo que sea, ¿no? Según lo que sea, dedicado a de dónde salió toda la información de ese capítulo en particular de la novela. ¿Cómo te surgió esa idea, ese modelo? Así no me Es que me parece natural, o sea, me parece lo suyo. Yo como lector de novela histórica, es que se lo exijo. O sea, si yo en una novela histórica quiero saber el autor, cuando lo ha escrito, quiero saber lo que es real y lo que no. Y de dónde lo saco. O sea, lo exijo. Para mí es algo, es que va de la mano. Si no, pierde credibilidad. Te lo has inventado. Las otras novelas que he visto, dedicadas a la vida de Don Pelayo, carecían de eso. Era todo inventado. Y decían, no, es que esto no puede ser. No puede ser. O sea, te acabas de inventar y no lo dices encima. O sea,
No puede ser. Tienes que explicar un poco y por qué tomas decisiones, porque yo he tenido que tomar decisiones que contradicen algún mito, como puede ser el de la hermana, supuesta hermana de Ferayo, que es un mito muy arraigado en la cultura asturiana y decidí eliminarlo y le explico por qué. Entonces, creo que es necesario, ¿no? Yo, cuando leo una novela de Posteguillo, por ejemplo, una de las cosas que me gustan es justo eso. O sea, te vas al final y ves si esa novela, sobre todo, porque las novelas de Posteguillo son muy densas y con mucho detalle y tal, quieres saber si eso te has inventado o no, y él lo dice, él lo cuenta, ¿no? También cuenta cuando viajó a no sé dónde para documentarse, para ver los lugares, y es que es interesantísimo. O sea, yo creo que eso tiene que ir de la mano, si no es ficción, si no es ficción, y esto no es ficción, esto es otra cosa. Entonces, evidentemente tiene mucha parte de ficción, necesaria, porque si no sería una novela, pero me parece que es imprescindible. Pues yo creo que has ahorrado mucha visita a Wikipedia, mucha gente con eso, ¿no? Está bien porque en una novela que no tenga eso, pues tienes que estar, sobre todo el lector más joven o curioso, tiene que estar con el móvil al lado, mirando Wikipedia, no me creo esto, ¿no? O si me lo creo, me parece raro o me parece raro. Aquí por lo menos está ahí, ¿no? Otra cosa que has comentado tú, el asunto del partidismo, el asunto de el llevarse la figura de don Pelayo, cada uno arrimando las para su sardina, ¿no? Tanto en la Edad Media, en el Renacimiento, posteriormente en otras épocas, pero yo creo que sobre todo, posiblemente, la bibliografía más reciente o del siglo XX, imagino. ¿Cómo has tratado eso? Que seguro que no ha sido fácil. ¿O cómo lo has enfocado, más que nada? Y también te diría, no sé si tenemos algún andaluz o granadino por aquí, pero creo que no ha venido alguno que conocemos, ¿verdad? Pero es posible que te hayas encontrado a gente que vea de forma directamente negativa al personaje sin entrar en más detalle. O sea, don Pelayo es un personaje negativo para una cultura que hubo en la península ibérica, entonces no les gusta a muchos. ¿Cómo has llevado también eso? Pues de forma necesaria, con la mayor neutralidad posible. Me parecía... Yo creo que la historia es de todos. O sea, no puede ser que la derecha o la izquierda se la apropie y la cuente como les venga bien. O sea, al final todo el mundo tiende a hacerlo, ¿no? Pero es una pena porque se pervierte, o sea, se cambia la realidad que es. Y no es lo que a mí me interesa. Yo lo que quería era contar lo más fidedignamente posible pues todos los hechos, ya sean mito, ya sean realidad. Y ese ha sido un poco el guión. Estoy muy contento porque una de las reseñas que me han hecho ya, precisamente, es de un andaluz estudiante de historia. Y en su reseña lo pone, dice: cogí la novela con miedo porque esperaba otra cosa y me ha sorprendido ver que no tira para ningún lado, que la neutralidad está ahí, que se trata de narrar hechos y no poner de bueno o de malo a nadie, ¿no? Evidentemente, villanos y héroes hay en todas las épocas de la historia y más en el presente y nunca cambiará eso, lamentablemente, pero no se trata de eso. O sea, aunque el bueno es el bueno y el malo es el malo de este libro, pero no es el malo por ser lo que es, sino por lo que hace, y viceversa, ¿no? Entonces, he tenido especial cuidado en eso, espero haberlo conseguido, hasta ahora parece que sí, y eso es el lector que no tiene que juzgar, pero desde luego yo sí tenía muy claro que no podía, o sea, tenía que ser lo más neutral posible porque si no, no iba a funcionar. Para no aburrir mucho con el tema histórico a todos, ¿no? Aunque es una novela histórica, pero sobre los personajes, sobre la construcción de los personajes, de la historia y todo esto, me pareció muy llamativo, dentro de lo que es el género, que hay algo que pertenece a otro género, que es el de la fantasía épica, que es el grupo de personajes que hace algo con un poco más de protagonismo que el propio personaje principal. El personaje principal aquí es Álvera, el escudero de don Pelayo. Él es el personaje que hila toda la historia.
pero alrededor de él pronto se construye un grupito de gente con diferentes características que nos recuerda a Tolkien, nos recuerda a los juegos de rol, nos recuerda a, bueno, al equipo A, nos recuerda a ese tipo de cosas, en realidad, a muchas historias que tienen que ver con un grupo de gente con diferentes habilidades que hace algo. Y que está fuera del género, pero sin embargo, en cuanto los conoces, hace que estés muy cómodo, porque todos hemos visto esas series, o leído esos libros, o participado en ese tipo de cosas. Entonces, muy fácilmente te identificas con ellos y entiendes que cada uno tiene ciertas habilidades que sirven para ir avanzando. Y el protagonismo lo toma el grupo, muchas veces más que el personaje, aunque el personaje lo tiene, pero creo que el grupo también lo tiene y eso no es natural del género. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Te salió natural? ¿O quisiste de forma voluntaria el decir, oye, me apetece ser un poco bandido y meter esto aquí, ¿no? Que no es lo típico? Me salió de forma completamente natural. O sea, aquí todos los que me conocen lo saben perfectamente. Es que es inevitable, ¿no? Al final bebes de la cultura que tienes, esas series, esos juegos de rol, esa cultura con la que he crecido, tenía que estar ahí. Era casi inevitable. Y por otra parte, no intenté evitarlo, porque no es casualidad que el protagonista no sea Pelayo. Pelayo, al fin y al cabo, es un personaje secundario. Toda la novela gira alrededor de su vida, pero el protagonista, como bien dices, es un personaje ficticio. Y creía que era necesario para darle credibilidad. O sea, tienes que inventarte un personaje que cuente la historia, porque si la cuenta el propio Pelayo ya no te lo crees. Ya tienes que darle un carácter, tienes que hacerlo un protagonista total. Las otras novelas que leí anteriores pecaron de eso. El protagonista era indiscutible, el Pelayo, y a mí me aburrieron. O sea, no decía, no me lo creo. En cambio, cuando los protagonistas son otros personajes que sí les puedo dar yo forma, que presentan a don Pelayo y le acompañan, Pelayo tiene su carácter, también ha sido un poco complicado pensar qué carácter darle, ¿no? Sobre todo sin caer en tópicos, eso me ha costado muchísimo, pero era necesario, creo, el hacerlo así, hacerlo con personajes inventados y recurriendo a las técnicas que conozco, que son esas, ¿no? La de un grupo de personajes que hacen determinadas cosas y que juntos pues, se enfrentan a distintas adversidades, ¿no? Al final esto es una novela histórica de aventuras, tengo que decirlo bien claro, porque me parecía lo más divertido, me parecía lo más entretenido de cara a presentar toda esta historia. Al final, estamos hablando de que hay dos batallas, una comienza otra al final, no es verdad, todo el mundo sabe cómo acaba. No es spoiler, dos 14 siglos después no hay mucho más que contar, pero las aventuras que hay entre medias, sean reales o no, que lo explico al final, eran necesarias para poder explicar, para poder darle forma a esa época y a esas circunstancias. Si no, yo no encontraba otra forma de contar. Y creo que es un acierto, porque hasta ahora pues todo el mundo me ha dicho que por lo menos no se ha aburrido leyendo, así que ya es algo importante. Lo hace muy entretenido. Pues yo creo que lo interesante ahora sería que si alguien quiere hacer alguna pregunta al autor o comentar algo, preguntar sobre el propio libro, lo que sea, es el momento, ¿no? Ya que estamos aquí, pues damos la palabra. Creo que no hay micrófono. Creo que no hay micrófono para dar, pero bueno, se escucha bien, así que si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, yo creo que el libro es de rabiosa actualidad, por dos razones. Me voy a meter en un jardín, pero espero poder salir de él. Pero yo no tengo que meterme, ¿no? No, me voy a meter yo, pero espero poder salir de él y explicarme por qué es de rabiosa actualidad. La primera es por esta campaña del Me Too, donde se están reivindicando los abusos que ha producido hace años gente prevaliéndose de su poder. Y entonces esto es una cuestión que ha llegado a la gente, que eran cosas que no se denunció en su momento, porque estas chicas pues estaban normalmente atemorizadas o tenían algún interés en que la cosa no trascendiese, pero ahora se da uno cuenta que efectivamente son unos comportamientos absolutamente inadmisibles y yo creo que esto ha sido muy bueno desde el punto de vista de avance social. Pues bueno, toda esta historia empieza con Florinda. Florinda era la hija de don Julián y este pues la había mandado a la corte para que allí prosperase y resulta que fue violada por don Rodrigo.
Y Florinda, que en aquella época hubiera sido una gran feminista, en lugar de callarse, pues lo denunció a su padre. El padre fue, con unos subterfugios se la llevó, y a partir de entonces lo único que quiso don Julián es vengarse de don Rodrigo. Y esa fue la razón por la que se produjo la invasión de los musulmanes. Tuvimos que aguantarlos aquí 8 siglos, nos dejaron cosas importantes, esto hay que decirlo, pero bueno, los 8 siglos no nos los quitó nadie. O sea que el origen de esta historia está en un Me Too, porque esta señora, en lugar de callarse, y así los musulmanes no les cae nada bien, de hecho la llaman la cava, que quiere decir mala mujer. No era una mala mujer, era una mujer avanzada para su época. Y la segunda es la cuestión del regionalista. Los asturianos somos los más regionalistas de toda España, no creo equivocarme. Donde hay 4 asturianos, hay sidra, hay cantos regionales, y además la verdad es que tenemos una pasión por nuestra tierra que nunca podemos erradicarla. Los demás tendrán también, pero como nosotros yo creo que no hay. Y jamás hemos sido independentistas. Entonces yo lo hablaba con esta periodista de la Nueva España, Cuca Alonso, y ella me daba una razón que realmente pues, me hizo pensar. Dice, mira, es que consideramos a España una cosa tan nuestra, porque realmente si existe España, ha sido gracias a los asturianos, porque eso de que España es Asturias y lo demás tierra conquistada tiene mucho de verdad, será una fanfarronada asturiana, pero tiene mucho de verdad, que nos sentimos involucrados y jamás vamos a tener ninguna veleidad independentista, y yo creo que es cierto. Y luego la pregunta que te quería hacer es que cuando uno hace un libro de estos, vive tanto con el personaje, lo tiene tan metido dentro de sí, que realmente cuando lo publica tiene que ser un bajón tremendo, o sea que, claro, es una cosa que te has quitado a alguien con el que prácticamente ya tenías una convivencia tremenda. Hay 3 tipos de libros, de historia, de ficción y de historia intuida. El tuyo es un gran libro de historia intuida porque recreas unas situaciones que a lo mejor se dieron, a lo mejor no se dieron, pero las recreas con tanta verosimilitud que eso indica claramente que tú te has involucrado tanto con el personaje, con la época, con todas estas circunstancias, que realmente te habrá costado mucho cuando ya lo publicaste abandonar eso. O sea que la cura de desintoxicación debió de haber sido dura, y es lo que te pregunto. Que va, porque estás bien fregados en presentaciones, en el tema de crowdfunding, o sea, no acaba nunca, realmente no. O sea, todavía no he salido de ahí, porque de hecho estoy pensando en la siguiente, así que no, vamos, no... Cuando empiece la siguiente a lo mejor te va a pasar. Bueno, ya estoy medio, o sea, no... Ese es el... No tengo la sensación de que esto vaya a terminar. O sea, que no... Menos mal, porque no me quería meter en otro fregado, así que... ¿Qué va? ¿Más preguntas? O comentarios, por supuesto, también. Bueno, mientras se lo piensan y se animan, yo sí te voy a preguntar algo. ¿Cómo has seleccionado los... ¿Él es lector cero? No, él. No. Él no es lector cero. Pues vaya como se lo han leído, porque se sabe de memoria, ¿eh? No sé cómo le dije. ¿Era amigo? Sí. Sí, ya era amigo. Y lo sigo siendo. Bien, pues estupendo lector cero porque desde luego también tienes unas actitudes grandes para criticarla y para orientar al amigo, que es muy importante. Y bueno, si alguien se anima, pues seguimos aquí, si no, pues tomamos una determinación. ¿Nadie más? Bueno, yo quería felicitar, esto es bueno, ¿no? Sí. A esta señora que hay aquí, porque me ha dejado anonadado. Antes dije la edad bailada, no es que sufra dislexia, es que la bailé intencionadamente. 59 al revés, fíjense qué edad tiene la chavalilla, porque parece una chavalilla. Enhorabuena. Y a presumir de la edad. Nada, quería simplemente antes de acabar agradecer en primer lugar al Centro Asturiano por permitirme celebrar este acto. Me hace mucha ilusión y que espero no hayamos aburrido mucho. Y en segundo lugar, agradecer a todos por haber venido a vernos. El Centro Asturiano está encantado de cederte el espacio cuantas novelas escribas. Porque, bueno, además, digo que me ha gustado mucho la presentación, lo habéis hecho muy ágil,
no nos habéis dejado dormirnos, que no siempre se puede decir lo mismo, y entonces os felicito porque está bien, lo habéis llevado, lo habéis hecho muy ameno, nos hemos enterado de cosas y habéis despertado el ansia de leer el libro, que es de lo que se trata. Aquí se viene, aunque sea un poco duro y frío, a hacer publicidad de una cosa para que el lector en potencia se anime a comprarlo. Los autores viven de los libros que venden, nada más. Bien, ahora, gracias al autor, tenemos un vino ahí al otro lado de la persiana, donde podemos seguir hablando de estas cosas, del libro y de lo que nos apetezca. Bueno, lo que sí, quiero tener un recuerdo, una memoria a un asturiano de una talla universal, Enrique Castro Quillí, que falleció ayer lamentablemente de forma inesperada, porque él había estado luchando contra el cáncer, lo había superado, y ahora que parecía que las cosas le funcionaban un poco mejor, pues bueno, aconteció lo que aconteció, y entonces sí queremos, porque es un hombre muy del centro asturiano, y aunque no fuese del centro asturiano, es muy asturiano, es muy universal, lamentablemente era. Pero bueno, las leyendas nunca mueren. Este hombre pasa a ser leyenda y nada, pues nuestro recuerdo, nuestro acercamiento a la familia, hasta donde podamos, y es así la vida. Vamos a tomar un